Hola a todos y bienvenidos a esta conferencia sobre la obra El rey que rabió de Ruperto Chapí, un popular título con el que cierra esta temporada 2021 tan especial y tan distinta a cualquiera de las anteriores nuestro querido Teatro de la Zarzuela. En primer lugar, quiero agradecer a los responsables del teatro y también de la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid que hayan querido contar conmigo para esta charla. Es un honor para mí estar aquí hoy y tengo que decirles que ha sido un placer y un gran disfrute sumergirme durante los últimos meses en el universo de este rey que rabió, un título imprescindible del género lírico español y del gran compositor, intérprete y director de orquesta, entre otras facetas, Ruperto Chapí. Se va a poder ver en este teatro del 3 al 20 de junio, con dirección musical de Iván López Reynoso y escénica de Bárbara Yuc. Y antes de empezar a desgranar en los próximos 35 o 40 minutos algunas claves de este título, me gustaría recordar que en los últimos años se había podido ver en este teatro en 1997 y en 2007, así que en esa periodicidad de una vez cada década más o menos ya nos estaba faltando este título tan conocido en los carteles del Teatro de la Zarzuela y hay que felicitarse por volver a encontrarlo sobre las tablas de este coliseo exactamente a los 130 años de su estreno. El rey que rabió es una zarzuela en 3 actos que fue estrenada el 20 de abril de 1891 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y la partitura, ya lo venimos diciendo, es de Ruperto Chapí, el texto de 2 autores literarios que formaron un exitoso tándem en la comedia teatral de la época, el dramaturgo, periodista y humorista Miguel Ramos Carrión, también creador del libro de Los sobrinos del Capitán Grant, La tempestad, La bruja o Agua, azucarillos y aguardiente, y el poeta, comediógrafo y también humorista Vital Aza, que además fue uno de los fundadores de la Sociedad de Autores y su primer presidente. Es curioso que en la España en la que se estrenó la obra era regente María Cristina, siendo el rey Alfonso XIII aún menor de edad para ejercer su cargo. Así que estamos en la época de la conocida como Restauración Borbónica en nuestro país y parece ser que el rey de Chapí, Ramos Carrión y Aza no era Alfonso XIII sino Alfonso XII. Y es que desde que la ópera es ópera, entre el teatro lírico y los emperadores o monarcas reales, históricos, con nombres y apellidos, se ha desarrollado un vínculo indisoluble. Podemos recordar títulos como La coronación de Popea de Monteverdi, el Julio César en Egipto de Händel, La clemencia de Tito de Mozart, la trilogía Tudor de Donizetti, Un baile de máscaras de Verdi o, por ejemplo, en un contexto más contemporáneo, Akenatón de 1984 de Philip Glass. Muchos de estos melodramas han tenido como objetivo poner en solfa a los mandatarios del momento, colocando así en el escenario situaciones sociales y políticas comparables a las contemporáneas de los autores responsables de la obra, pero ocurridas en épocas pasadas, porque crear un discurso dramático cuyas coordenadas temporales coincidan así abiertamente con el presente, pues siempre fue una estrategia arriesgada y ya relativamente moderna que comenzó a cuajar precisamente en las últimas décadas del siglo XIX. Y es que en eso de denunciar las injusticias o los abusos del presente en las tablas, pues ponernos frente a frente con nuestra realidad, la zarzuela y en concreto el género chico, como sabéis, pues tuvo mucho que decir. Pero para evitar censuras y prohibiciones, una de las maniobras más recurrentes y socorridas consistía precisamente en desarrollar la trama en contextos fantásticos o de una pretendida indefinición temporal y geográfica, que son marcos habituales en géneros cómicos como la opereta. Luego hablaremos de la opereta. Bueno, pues ese es el caso del rey que rabió, pero como se puede uno enseguida imaginar, esa monarquía imaginaria es muy real, con todo ese doble significado que tiene la palabra real. Es curioso que en el extensísimo catálogo de Chapí sí encontramos monarcas verdaderamente reales, con nombre y apellidos, como el equipaje del rey José, sobre el episodio nacional homónimo de Benito Pérez Galdós, ese rey José es José I Bonaparte, naturalmente, o la zarzuela Mujer y Reina, sobre acontecimientos de la vida de María Estuardo. Pero el rey que rabió es diferente, porque el grado de sarcasmo presente en este título, así como la cercanía de los posibles referentes reales para sus personajes,
Pues hacía recomendable camuflar convenientemente esos nombres en aquel 1891, año de su presentación al público. Ya lo advirtió Joaquín Arimón en su crítica del estreno en el diario El Liberal, un diario que, por cierto, era republicano. Decía así: la obra, por lo demás, envuelve un sentido satírico de primer orden, viéndose de un modo harto claro que sus autores no la han escrito a humo de pajas, y sí con una intención digna de toda alabanza. Constituye una comedia grotesca y algo apayasada, si se quiere, pero muy divertida. A nosotros nos causó sumo agrado la complacencia extrema con que fue acogida y consideramos el buen éxito de anoche como una señal de los tiempos. Y aquí viene lo importante: la representación del rey que rabió hubiera sido tal vez imposible 10 o 12 años atrás. Y es que la trama argumental transcurre en un país que, aunque se asegura que es de fantasía, pues alude evidentemente a España. La ubicación temporal es indeterminada, pudiendo ser el siglo XVIII o la propia época del estreno. Y además, tanto el rey protagonista como sus consejeros carecen de nombre propio, como ocurre, por ejemplo, en los cuentos. La historia comienza cuando un joven monarca regresa aclamado a su palacio, pero anuncia a los miembros de su gobierno que está aburridísimo. Dice literalmente, soberanamente, como puede aburrirse un soberano. Y por eso quiere emprender un viaje de incógnito, disfrazado de pastor, por su reino, para mezclarse con la gente del pueblo. Esta figura del rey, que quiere dejar de ser rey por unos días, es un lugar común de relatos y fábulas de todos los tiempos y de todos los tipos también, desde el rey Ulises hasta el legendario aristócrata mexicano que se transforma en el zorro, por poner dos ejemplos extremos, ¿no? El gabinete de gobierno del rey que rabió se opone drásticamente a semejante ocurrencia por miedo a que se descubra el verdadero estado de descontento de la región, pero tanto el gobernador como el almirante, el intendente y el general acuerdan: hagamos todo menos dimisión, con dinero se arregla todo, así lo hemos arreglado siempre. Esas son frases del libreto con las que se ponen en tela de juicio pues, problemáticas de hoy y de siempre en realidad. Y con la misma sinceridad que su equipo de gobernación, el rey se viste de pastor y se atreve a proclamar: basta de etiquetas palaciegas, abajo las fórmulas cortesanas, ¡viva la libertad! Bueno, pues hasta aquí la presentación de los personajes principales e inmediatamente después comienzan los enredos cómicos. En una aldea cercana a la corte, el monarca se enamora de una campesina que le corresponde sin conocer su linaje. El gobernador se adelanta y organiza festejos a golpe de talonario para disimular el malestar general. El rey se deja reclutar como soldado y dice esa célebre frase de: servirme yo a mí mismo, esto es lo natural, y no que por la fuerza me sirvan los demás. Y para tergiversar más aún la comedia, el rey será confundido con un campesino que es mordido por un perro, y de ahí la sospecha de que el soberano podría haber contraído la rabia. Por cierto, que el título de la obra hace referencia a una arraigada y popular expresión o muletilla lingüística recogida en la tradición oral y escrita. El final de la zarzuela nos presenta un desfile de princesas casaderas de diferentes procedencias geográficas que dan pie al monarca para anunciar su próxima boda con la aldeana de la que se había enamorado en esa excursión. Es decir, que al menos en lo referente al amor, el protagonista sí pudo ejercer su libertad. Cierto que soy rey, pero antes soy un hombre, dice el protagonista principal de la zarzuela. Por cierto, que destacan en el libreto otra serie de mantras universales que favorecen la comicidad crítica del texto, como porque la culpa de todo la tiene el gobierno, a buen hambre no hay pan duro, en este país el verdadero mérito siempre está postergado, o en estos tiempos los únicos que rabian son los súbditos. Así que, como vemos, se dan cita en esta historia una serie de mitos, tópicos y modelos culturales que les sirven a los autores para cuestionar a los gobernantes, a los militares e incluso al gremio médico. En definitiva, al estatus social establecido, pero que nunca llega a ser una crítica ni radical ni extrema. Aunque es verdad que este rey adquiere mucho más significado advirtiendo las posibles correspondencias con el pasado reciente del país respecto a ese estreno en 1891, porque el protagonista se ha comparado con Alfonso XII, a quien parece ser que
le gustaban las escapadas clandestinas. El gobernador podría ser también un retrato del político Antonio Cánovas del Castillo y el general un reflejo del militar Arsenio Martínez Campos. De alguna manera, los autores del Rey que rabió pusieron sobre el escenario el carácter teatral del juego político de aquella España de la Restauración, tal y como explica Luis López Morillo, y por eso Joaquín Arimón decía eso de que 10 o 12 años atrás habría sido imposible llevar esta obra a los escenarios. Recordemos que Alfonso XII falleció en 1885 y esta zarzuela se estrenó en 1891. Cuando el alba se recrea, la felicidad en la villa y en la aldea, en el campo, en la ciudad, en palacios y cuarteles, son los aplausos recibí, y cargado de laureles, satisfecho vuelvo aquí. Subordinada nuestra milicia, es la justicia, gastarse en obra los radicales, ganado de los buenos carnales, las ciencias brillan por su adelanto, y las escuelas son un encanto, parece un sueño aventura tal, no hay en todo el mundo otro pueblo igual. De mi extensa monarquía los estados recorrí, todo es gozo y alegría y entusiasmo por ahí, como página de gloria que otro reino alcanzará, en el libro de la historia mi recuerdo quedará. Y prosperando por todas partes, las bellas letras, las bellas artes, está la industria desarrollada, la gente vive feliz y holgada, allí el comercio a gran altura, y floreciente es la agricultura, parece un sueño aventura tal, no hay en todo el mundo otro pueblo igual. Parece un sueño aventura tal. Muchos escritos sobre las referencias que se perciben tanto en el libreto como en la música del Rey que rabió procedentes de la opereta europea del momento. En la crónica posterior al estreno del periódico La Época, Antonio Peña y Goñi, uno de los principales defensores de Chapí en su tiempo, escribía lo siguiente: el Rey que rabió es un término medio entre La Tempestad y La Bruja y las zarzuelitas de Chapí. Y lo es porque el libreto de Ramos Carrión y Vital Aza es un puente entre la zarzuela y la ópera bufa, algo parecido, salvo el descoco de la forma, a lo que Meilaki y Aleví hacían para Offenbach, obra de un Offenbach español, y conste que ante el creador del género bufo hay que quitarse el sombrero. El Rey que rabió de Chapí es una preciosa ilustración musical del libreto de Vital Aza y de Ramos Carrión. Y es que las operetas de Offenbach desplegaban sobre las tablas los mismos conflictos relacionales que se producían entre algunos de sus espectadores, burgueses y mandatarios, siempre con ese disfraz histórico y el camuflaje necesario para franquear la posible censura. Esto ocurría en pleno Segundo Imperio francés, liderado por Napoleón III, que concluyó en 1870. Los mecanismos de poder y las fastuosas fiestas imperiales pueblan los títulos escénicos de Offenbach, en los que a menudo encontramos ese tópico universal del mundo al revés. Lo que es considerado como grandioso se revela como mezquino, y a la inversa, un rey que se viste de campesino y grita «¡Viva la libertad!», pues también forma parte de esa misma táctica teatral y pedagógica del mundo al revés. En ese sentido llama la atención la similitud argumental entre El Rey que rabió y la opereta en 3 actos La Perichole, escrita por Offenbach en la música y Henri Meilhac y Ludovic Haleby en el libreto, y estrenada en 1868 en París.
o también los elementos de la historia del rey que rabió que podemos reconocer en el mismísimo Orfeo en los infiernos, también de Offenbach, estrenada en París en 1858, como que Plutón, el dios de los infiernos, se disfraza de pastor para enamorar a Eurídice, o que en un momento dado los dioses del Olimpo se duermen de aburrimiento y suplican a Júpiter que les lleve al infierno para divertirse. Chapí habría tenido contacto cercano con la opereta y otras formas de teatro musical francés desde su época de formación, tanto en España como en París. Recordemos que en Madrid entre 1866 y 1872 se puso de moda la importación que Francisco Arderius hizo de los modelos de obras que se presentaban en el Teatro de los Bufos parisinos, donde triunfaba Offenbach. Bueno, pues justamente en aquellos años, desde 1867, Chapí vivió en la capital, en Madrid. Fue alumno de Emilio Arrieta, que por cierto escribió varias piezas bufas para Arderius, y entre las distintas orquestas en las que Chapí tocó el cornetín en aquella época, entró como suplente durante los cursos en la del Teatro del Circo, segunda sede artística de esos bufos madrileños de Arderius. Además, Offenbach fue entre los años 1866 y 1877 el compositor extranjero más representado en Madrid. Y, por no hablar de París, naturalmente, donde Chapí residió entre 1876 y 1878, y allí pudo haber conocido no solo las operetas de Offenbach o Charles Lecoq, e incluso pudo haberse encontrado con André Messager. Cuando se estrenó la zarzuela, eso sí, se acusó a los autores de haber plagiado una obra francesa, ninguna de las que hemos citado, otra, Un rey de vacaciones, podríamos traducir, estrenada en París en 1835, pero que no es una opereta, como se dijo en su momento, sino que se trata de una obra de teatro con números de música incidental de Pierre-Joseph Chagrin y Constant Ménissier. Ramos Carrión y Aza se apresuraron a desmentir tales afirmaciones para proteger, lógicamente, sus derechos de autor, dando a entender incluso que no conocían la mencionada comedia. Y conviene recordar aquí que aquel tipo de acusaciones eran frecuentes en la época, ya que la cuestión de la propiedad intelectual estaba pues muy en el punto de mira en el momento. De hecho, el propio Chapí lideró los movimientos en defensa de la dignidad de compositores y dramaturgos frente a los empresarios y los editores, y, como sabéis, fundó en 1897 la Sociedad de Autores para gestionar directamente los derechos de sus obras. También se ha comparado este título de Chapí con la otra gran tradición de opereta del siglo XIX, la de cuño austríaco, hija de la versión francesa del género. Y hay que mencionar a Louis Iverny, gran especialista en Chapí, quien afirmó que El rey que rabió sigue los modelos de Franz von Suppé y de Johann Strauss hijo, e incluye danzas típicas de este género como polcas, valses, marchas o minués. Podemos decir que los autores cogieron la ambientación imaginaria en mundos idealizados típica de la opereta vienesa y la combinaron con la sátira social y política propia de la opereta francesa, con la que sin duda habrían tenido mucho más contacto que con la opereta vienesa, y es que fue a comienzos del siglo XX, un poquito después del estreno del Rey que rabió, cuando realmente se puso de moda ese género de la opereta vienesa en toda Europa. En cualquier caso, con El Rey que rabió, los autores, tanto en la música como en el libreto, incorporan al mundo lírico de nuestro país recursos y lenguajes de la opereta centroeuropea, pero manteniendo asimismo una fuerte idiosincrasia española, especialmente en los chistes, en el reflejo de las costumbres y en las situaciones cómicas. Pero también es muy importante recalcar que en la mayoría de la partitura Chapí permanece alejado deliberadamente de sonoridades populares españolas o hispánicas, tanto desde el punto de vista melódico como rítmico o armónico. En 1891, Ruperto Chapí, a sus 40 años, ya era un músico célebre, con varios éxitos en su haber, pero el villenense escribió El Rey que rabió en un contexto de decadencia del género grande debido a la irrupción del estilo bufo y al auge del género chico, que recibían una mayor demanda por parte del público. Así las cosas, el gran acontecimiento teatral de 1891 fue precisamente el estreno en este Teatro de la Zarzuela del Rey que rabió, zarzuela en 3 actos, es decir, que pertenecía por extensión, por envergadura, al género grande. El famoso tenor Eduardo Vergés, ya en declive vocal, se había reconvertido en empresario de este coliseo, y El Rey que rabió fue el título que salvó el negocio aquel año.
Una de las razones de aquella buena acogida la recoge Joaquín Arimón en esa crítica del estreno que ya habíamos mencionado. La música se adapta perfectamente a las condiciones del poema y toda ella es hermosa e inspirada. Esta adecuación e interrelación de ambos códigos, el lingüístico y el musical, se puede apreciar a lo largo de los breves 19 números de los que consta la obra. La música acompaña la acción, pero ni la fuerza, ni la obliga, ni la condiciona. El compositor hace uso de una plantilla vocal que consta de soprano lírica, que es Rosa, la campesina, mezzosoprano, soprano central, que da vida al rey, quien al ser un monarca joven pues se presentaba en forma de papel travestido, o también puede ser interpretado el rey por un tenor, que es como se acostumbra a representar en tiempos modernos. También aparece un tenor cómico, que es Jeremías, el campesino enamorado de Rosa, y un bajo cómico o bajo cantante, que es el general. A estos 4 solistas se une el coro, que tiene una fuerte presencia, así como otros personajes menores y una formación orquestal más bien conservadora y clásica, de transparencia casi mozartiana, con la intervención además de una banda militar. De esos 19 números de la obra vamos a recordar los más destacados, como por ejemplo la polca de la dimisión, que es un cuarteto vocal masculino, de carácter humorístico, con figuraciones rítmicas rápidas, con la aparición de palabras declamadas y elocuentes cambios al modo menor, que le ponen el toque dramático, entre comillas, a esa tan temida dimisión. La dimisión, la dimisión. La dimisión, la dimisión, la dimisión. Completo de la gobernación, nos pone en un aprieto sin determinación. Capemos solos, el caso es de pensar. Medite buscar, imposible renunciar. Medite buscar, imposible renunciar. La dignidad no impone, podremos voltar. El sistema el pecado vive nuestro honor. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué hacemos? Forzoso es decidir. Medite buscar, imposible debemos dimitir. Medite buscar, imposible debemos dimitir. La batalla enemiga, no más debilidad. Tengamos entereza, tengamos dignidad. Es verdad, tengamos entereza, energía y dignidad. Dejemos, no sé, marcha hay que ir. Medite buscar, imposible debemos transigir. Medite buscar, imposible debemos transigir. Eso sí, eres solo. Yo lo sé. Señor. Yo, jamás. ¿Para qué? ¿De qué, señor? El tercer número, la lírica romanza cantada por el rey Soy un pastor sencillo, juega irónicamente con los clichés más reconocibles de la tradición musical bucólica. El intendente y el almirante van a imitar los bordones de la gaita con su nota pedal de tónica, los violines mantienen un ostinato rítmico y los viento madera tienen una participación muy destacada. Le sigue el Cuarteto de la Risa, en el que encontramos carcajadas ritmadas, integradas en la partitura y concertadas con las fusas de los vientos en un hábil engranaje de la conversación entre los 4 personajes. ¿Qué
es? No sé. ¿Qué tal? Aquí estoy ya, señor. Dios mío, general, vestido de pastor. Ya estoy aquí. ¿Qué rato está? ¿Verdad que sí? Por los de mí se ríen ya. Pero de mí. Y por ahí se marcharon vestido así. Se vende así. ¡Qué risada! ¡Pobre de mí! Así significó que parece muchacho. Lo que yo parezco es un amarracho. Mas por dados justo me desfiguré y hasta me digo os sacrifiqué. Creedme así, sacrifica, por los de mí se ríen ya. Dentro del primer acto destacamos además el cuarteto El Chorro de la Fuente, que es uno de los números más amplios, más desarrollados de toda la composición. Hay que decir que comienza siendo un dúo lírico con el Rey y Rosa y que se va ampliando con la intervención de los dos papeles cómicos masculinos, Jeremías y el General. Es la típica pieza de conjunto de tintes absolutamente rosinianos en la que cada personaje expresa un sentimiento diferente, lo que requiere una notable destreza en la caracterización dramática. Tus ojos quieren para los míos, irresistible, seguro y mal. Por eso en ellos me los buscando, los míos siempre se mirarán. Tus ojos se miren siempre buscando en ellos su manera. Así que vamos dormido, sus ojos me engañarán. El rey se anima con la mozuela, que entusiasmados los dos están. Es conveniente que se distraiga, pues esto ayuda a nuestro plan. Yo soy furioso y estoy que escribo, que entusiasmados los dos están. No soy valiente, mas esto sí, de mis casillas me sacarán, de mis casillas me sacarán. Ayuda a nuestro plan. El rey se anima y estoy que escribo, que entusiasmados los dos están. No soy valiente, mas esto sí, que de mis casillas me sacarán. El rey se anima y estoy que escribo, que entusiasmados los dos están. No soy valiente, mas esto sí, que de mis casillas me sacarán. En el segundo acto encontramos la arieta o romanza de Rosa, Mi tío se figura, que se convirtió desde el estreno en uno de los números a solo preferidos por el público. La lírica melodía de la soprano, que contiene un ritmo con puntillo característico y marcado, es protagonista sobre un etéreo acompañamiento orquestal. Yo que siempre de los hombres me burlé, yo que siempre de los novios me reí, yo que nunca sus lisonjas escuché, hoy en busca de mi amante vengo aquí. Quiero ver si me ha olvidado en mi bribón, quiero ver si su palabra cumple fiel, y si guarda su amoroso corazón, el amor que guarda el mío para él. Ay de mí, se acabó el amor que siempre reí. Ay de mí, se acabó También destaca la burlesca y picante mazurca de las segadoras o de los segadores. Aquí interviene Rosa con una línea distinguida por una onomatopéyica apoyatura seguida por un extenso salto interválico, que es un diseño que luego será imitado por el coro en el conocido ris-ras de las hoces. Hoy entre las mieses a su ocupación, con la segadora, con el segador, sin tener los brazos
ardiente sol, que ambos en las venas llevan más calor. Y los trigos que no lo siguen, los maliciosos suelen decir, ¿a dónde diablos irán los dos juntos por esos trigos de Dios? Los trigos que no lo siguen, los maliciosos suelen decir, ¿a dónde diablos irán los dos juntos por esos trigos de Dios? Ellos pobrecitos no piensan más que disfrutar las vigas, ríscalas, ríscalas. Ellos pobrecitos no piensan más que disfrutar las vigas, risas, risas. Dentro de los números cómicos hay que mencionar el raconto de Jeremías, indicado lo más vivo posible, que pone en aprietos al tenor cómico con su retahíla textual interminable y vertiginosa a ritmo de tarantela. Oye, para abrirse no la prestaza por el recluta que suena el pan. Yo no olvidando la ley militar, siguiendo la ingrata mujer de leal, huí de las filas 14 las hay, prófugo ahora me van a juzgar. El día pasado con mucha ansiedad, por montes y valles corriendo a la par, acerqué a los amigos sin camarifar, junto a la noche pensaba pasar. De pronto paso, si vi al capitán con 8 soldados y 2 hombres más, la luna me vende con su claridad, si sigo el camino me van a alcanzar. Por eso resuelto me meto de acá y al ver esta puerta me atrevo a llamar, tan solo confío en vuestra bondad, deja de antes fuerte estoy ya. Me siguen, me buscan, me van a pillar, y luego me matan con seguridad. No soy, lo juro, ningún criminal, decidme que si no me puedo ocultar, llorando lo ruego tened caridad, bajando a la todas humildades van, en donde me meto por descontestar, y luego se llega al nombre de Del tercer acto casi todo es sobresaliente, pero aquí se encuentra ese pasaje coral mítico del Rey que rabió, el coro de doctores, de genial inspiración en letra y en música. En esta ocasión son tenores y bajos quienes dan vida a unos médicos sapientísimos, pero que no son capaces de diagnosticar si el perro está rabioso o no lo está. Bueno, pues esta crítica a los doctores poco capaces y pagados de sí mismos se plasma en la partitura a través de unísonos, machacones y cortantes de las voces que despliegan un ritmo ostinato. Y los instrumentos contribuyen también de manera fundamental al resultado bufo del pasaje a través de tresillos en staccato y fortísimo, así como graciosos mordentes en los viento o madera que puntean el discurso. Dando son los síntomas que tiene el animal. Y puede estar hidrófobo y puede no estar. Y afirma el gran Hipócrates que el perro iba a sonar. Suele hablar muchísimo, no suele no hablar. Con la lengua afuera, torva la mirada, húmedo el hocico, débiles las patas, muy caído el rabo, las orejas gachas. Todos estos signos pruebas son de rabia. Pero al mismo tiempo, bien pueden probar que el perro está cansado de tanto andar. Y llegamos así hasta el final de conjunto con la escena de las embajadas, que pone un cierre de alguna forma simétrico a la composición con la recapitulación de materiales musicales de las primeras escenas. De hecho, este pasaje de conclusión se inicia con la marcha del preludio de la obra, a la que sigue un sencillo pero emotivo coro de alabanza al rey. Y entonces comienza ese desfile colorista e internacional en el que se han apreciado rasgos propios de la opereta vienesa. La comitiva procedente de Escocia es caracterizada con una danza que podría recordarnos a una giga, con oboes, clarinetes y fagotes imitando a las gaitas. Por su parte, la embajada italiana queda reflejada en una suerte de brillante saltarello y la embajada rusa, pues, a través de un baile popular eslavo. Del país de las brumas y lagos de
El Rey que rabió se mantuvo ininterrumpidamente en escena desde aquel 20 de abril de 1891, cuando se estrenó con el propio Chapí a la batuta en este Teatro de la Zarzuela de Madrid, hasta el 15 de junio de ese mismo año. Pero además, el eco que la obra de Chapí obtuvo en los medios de comunicación de su época fue extraordinario. De esta manera, el compositor alicantino se afianzó como autor de zarzuela grande. En El Heraldo de Madrid apareció una crítica de lo más elogiosa. Pocos monarcas, ni los más populares de la historia, ni los más queridos de sus pueblos, habrían sido más aclamados, más aplaudidos, más vitoreados que el rey que nos presentaron anoche en la zarzuela Ramos Carrión, Vital Aza y el maestro Chapí. El Rey que rabió está asegurado por mucho tiempo en su trono de la zarzuela. No hay peligro de que sea destronado. Por su parte, Eduardo Bustillo elaboró un ingenioso poema dedicado a los autores del Rey que rabió, que se publicó en la revista Madrid Cómico el 2 de mayo de aquel 1891. De ese rey tan dulce y llano, por sufragio universal todo el pueblo es cortesano y aún le besará la mano. Interés, gracia, intención, pues en colaboración es cosa muy natural que triunfen Ramos Carrión y Vital. Tú das al triunfo incremento, Chapí, pues tu arte conoces y haces allí algún portento al casar el instrumento con las voces. Con vosotros lo disfrute, pues no hay en el arte leyes con que el triunfo se os dispute. Los tres y él, los cuatro reyes, el gran tute. Pues hasta aquí este pequeño repaso de los puntos principales de esta zarzuela en 3 actos, El Rey que rabió, que cierra esta temporada 2021 del Teatro de la Zarzuela y que nos hace pensar en tiempos y en situaciones mejores o al menos más despreocupadas que la que estamos viviendo ahora mismo. Sirva este título de cierre de este curso tan complicado como rayo de esperanza hacia un futuro mejor a corto plazo y ojalá que a partir del próximo mes de octubre hayamos recuperado aún más la normalidad. Ha sido un placer acompañarles, muchas gracias por su atención y les animo a venir al teatro a disfrutar en vivo con este título emblemático de nuestra zarzuela. Ya saben que la cultura es segura y necesaria. Muchas gracias y hasta la próxima.